Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre un tema que es el acto lingüístico y la sociolingüística. Está a cargo de mi compañera Alba Teresa Triana y Amelia Bravo, que es quien les habla. Empezaremos por describir qué estudia la sociolingüística. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de tipo social. Esto influye en el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, nivel de educación formal, grupo étnico, aspectos históricos y situación pragmática. No es lo mismo una persona que haya nacido en un pueblo pequeño a otra que haya nacido en una gran ciudad. No es lo mismo la manera de expresarse de una persona joven a una persona de edad. El nivel de educación formal que tiene una persona que haya estudiado alguna carrera universitaria, estudios especializados, no es lo mismo a una persona que simplemente haya estudiado un bachillerato. Igual pasa con los grupos étnicos y los aspectos históricos y la situación pragmática. El sexo también, las mujeres tendemos a ser un poco más discretas, un poquito más, menos bruscas que los hombres. Ellos a la hora de expresarse lo hacen sin tabúes y con brusquedad en algunas ocasiones, ¿cierto? También vamos a hablar de qué se trata la variación lingüística, que es el objetivo central de su estudio. Esto nos quiere decir que es el conjunto de formas alternativas para decir o expresar un mismo significado en el dominio de la lengua. Esto se da dependiendo la región, la cultura o el estrato social. Por lo menos, vamos a poner un ejemplo. En la costa le llaman bacinete a lo que en el interior del país le dicen inodoro. En algunas partes se le llama cacahuate al maní. En otras partes, para referirse a un niño, le dicen este pelado. También vamos a hablar de lo que es el plurilingüismo. Se le denomina a la capacidad de saber expresarse a través de dos o más lenguas. ¿Y qué es el repertorio lingüístico? Es el conjunto de habilidades que una persona posee en relación de una o más lenguas. Se dice que un hablante posee un repertorio lingüístico amplio cuando es capaz de adecuar su actuación a diferentes situaciones, es decir, la diferencia cómo te comunicas con las personas. Ejemplo, no es lo mismo cómo nos comunicamos cuando estamos con nuestros amigos o cuando vamos a hablar con el profesor de la universidad. No es lo mismo cuando hablamos con nuestra mamá o con nuestro hermano. Entonces, esto nos quiere decir lo que es el repertorio lingüístico. ¿Qué es el acto lingüístico? Es la manifestación del lenguaje, el pensamiento y el conocimiento. Es fruto de un hablar, está determinado por un decir. El decir define al hablante ante la realidad y el mundo, da soporte a lo que es la realidad y el mundo. La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que sus hablantes poseen de su propia lengua. Actos lingüísticos destacados. Afirmaciones. Son descripciones de lo que observo o de hechos. No depende de las personas que lo anuncian. Declaraciones. Cuando hacemos una declaración no hablamos de algo que ya existe, no estamos describiendo lo que vemos en el mundo, estamos creando uno nuevo. Juicio o opiniones, pedidos, ofertas y promesas. Estos son algunos de los actos lingüísticos destacados. Cada una de estas acciones que ejecutamos en el lenguaje cumple un rol específico en nuestras conversaciones. Las tres últimas nombradas, es decir, promesas, peticiones y ofertas, están vinculadas a la coordinación de acciones.
Desde el papel generativo del lenguaje podemos observar que la forma tradicional en que comprendemos el lenguaje nos aleja de la concepción del lenguaje como generador de la acción humana. Verlo desde una nueva perspectiva, desde la concepción donde el lenguaje ha dejado de ser descriptivo y pasivo para convertirse en acción y por lo tanto es una fuerza poderosa que genera nuestro mundo humano.